Vamos, empezó la grabación, suponemos que sí. Vamos con la clase entonces de sistemas operativos, vamos a ver planificación. ¿Está bien? No se olviden mutearse, aquellos que tengan abierto el micrófono. Bueno, esta viene con efectos y todo. Planificación. Nosotros habíamos visto hasta ahora, ya hicimos un repaso de hardware, hablamos de sistemas operativos, de sus funcionalidades, de las herramientas principales, y después empezamos a hablar de el primer gran concepto, que era el concepto de procesos. ¿Sí? Le dimos un nombre, explicamos los atributos, entendimos que era la forma a través de la cual los sistemas operativos hacen cosas. Y ahora lo que toca es ver, bueno, si los sistemas pretenden ejecutar varios procesos al mismo tiempo, ya sea en paralelo o de manera concurrente, pero una computadora no tiene infinita cantidad de CPUs y en un proceso solo puede ejecutar una CPU a la vez, claramente yo voy a lanzar un montón de procesos en el sistema, pero solo algunos van a poder ejecutar y otros van a tener que esperar. Entonces ahí hay una gestión que hay que hacer para poder ordenar quién ejecuta primero de acuerdo a ciertas prioridades, ¿no? Entonces a todo eso le llamamos planificación. En inglés se le suele decir scheduling. ¿Sí? Así que bueno, arrancamos. ¿Está bien esto? Un efecto medio. ¿Ustedes también ven el efecto este medio raro? Que se pone como medio negro, o lo veo solo yo. Pero sí. 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 Una Sí. transición. Una transición loca, ¿no? Como que se pone un poco negro, ¿no? Y podría seguir bordeando un rato largo, ¿no? Y que quede grabado. Pero no, avancemos. Bueno. La idea es que como queremos aprovechar al máximo la multiprogramación, vamos a crear muchos procesos, ¿está bien? Cuando hablamos de que la CPU es limitada, en realidad, específicamente el recurso es el tiempo de la CPU. Eso es realmente lo que asignamos y lo que es limitado, ¿sí? Por lo tanto, nada, yo tomé un ejemplo de hace algunos años, ¿no? En una computadora Mac, una computadora de escritorio, hay 6 cores que ni siquiera son CPUs, ya sabemos eso, pero bueno, y así todo, yo tomé un sampleo en ese momento y tenía 400 procesos corriendo en ese momento, ¿no? Si en realidad en vez de 6 cores fueran 6 CPUs, que sería una locura, tengo 394 esperando, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿No? Ahí está la planificación, ¿sí? No es que tenés uno esperando o dos, son un montón, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo no hago nada con respecto a esta lógica de ordenamiento, de gestión? Bueno, pueden darse escenarios como los que estamos viendo acá, ¿sí? Ahí va. Algunos procesos tal vez se ejecutan más que otros, podría no ser algo deseado, ¿no? Algunos procesos tal vez no ejecutan nunca porque se quedan esperando y porque hay otros que llegan primero, ¿no? O que llegan después pero se ponen adelante. Tal vez el tiempo de respuesta del sistema se degrada por la cantidad enorme de procesos que tengo ahí tratando de ejecutar, ¿no? Siendo pocas las CPUs que tengo, ¿no? O tal vez se me llena la memoria y nada, no puedo aceptar nuevos procesos en el sistema porque la memoria está llena y para poder ejecutar un proceso tengo que cargar instrucciones y generar espacio para datos, pero está llena la memoria y los procesos están bloqueados y tampoco están ejecutando, entonces tengo una situación medio rara donde no puedo levantar nuevos procesos, pero la CPU no se está usando. Entonces, estos escenarios son todos escenarios posibles en un sistema que no tenga planificación o tenga una planificación que funcione muy mal, digamos, ¿no? Así que vamos a hablar un poco de qué se trata esto y de qué estrategias toman los sistemas para poder hacer esto bien. Entonces, ¿cómo lograr una multiprogramación eficiente? ¿Sí? La clave está en realizar cierto tipo de coordinación, ¿sí? La clave vamos a llamar planificación, en inglés scheduling. Y ya entrando un poco más en tema, vamos a decir que hay 3 tipos de planificaciones, ¿sí? Largo plazo, mediano plazo y corto plazo. Tienen que ver con un poco la frecuencia con la cual el sistema operativo ejecuta esa lógica. Estos 3 aspectos son parte del sistema operativo, ¿sí? El kernel, y se dividen un poco de esta manera, ¿no? Estas definiciones que vemos acá se explican mejor en este gráfico, ¿no? Decimos que el largo plazo es el que decide si agregar o no un proceso a la lista de procesos a ser ejecutados, ¿sí?
como un paso previo, el paso inicial. El corto plazo es el que decide cuándo un proceso realmente va a ejecutar, ¿sí? Y el del mediano plazo tiene que ver con sacar un proceso a memoria o sacarlo a memoria, tiene que ver con suspender un proceso o no. En realidad son todos aspectos de un mismo gran planificador. Lo que pasa es que los subdividimos porque son decisiones que se toman en momentos distintos por razones distintas. ¿Está bien? E incluso algunos sistemas operativos no tienen todas estas lógicas. Por ejemplo, la lógica de largo plazo no es tan común encontrarla en los sistemas multipropósito como Linux o Windows, ¿sí? Pero la contamos porque está en otros y está bueno para analizar. Entonces, estas definiciones, que las explico medio así nomás, las pueden leer con más tranquilidad, se entienden mejor en este siguiente gráfico, ¿sí? Acá volvemos al gráfico de 7 estados, ¿sí? Donde el proceso estaba como new. Acá los estados suspendidos están para el costado en vez de estar para abajo, pero es lo mismo, ¿sí? Y de new puede ir a ready, puede estar suspendido, de ready va a running y vuelve, va y vuelve, en un momento se bloquea. Acá yo podría hacer de vuelta la cosa esta, ¿no? Se bloquea, de bloqueado puede volver a ready, ¿sí? Y estar acá dando vueltas un rato largo, pero si no, de bloqueado puede llegar a estar suspendido y después puede volver a ser activado, ¿no? Le he llevado a memoria si pasa a estar listo o si el sistema operativo igual lo quiere levantar. Nada, entonces este es el diagrama de estados más amplio que nosotros vimos la clase pasada, y lo que vamos a ver es cómo empalma la planificación o dónde impacta los distintos tipos de planificadores en estos estados, ¿está bien? El largo plazo juega en las transiciones que involucran estos estados, ¿está bien? El estado nuevo y el estado exit. Eso significa que la lógica del largo plazo es la que decide cuándo un proceso que es nuevo pasa a la lista de procesos a ser ejecutados. Si ahora volvemos a ver esta definición, tal vez ahora nos hace un poco más de sentido, ¿no? Decide si un proceso pasa a la lista de los procesos que van a poder ser ejecutados, ¿no? De new a ready, ¿sí? Por ejemplo. Y al mismo tiempo, también se da por enterado y se involucra cuando un proceso pasa al estado de exit, porque ya se prepara para salir del sistema, ¿sí? En general, el largo plazo está involucrado en decisiones que tienen que ver con, y esto anótenlo porque no sé si estamos adelante, con el grado de carga del sistema, ¿sí? Y el criterio, no sé si se acuerdan, que yo hablé de que había dos criterios posibles para que un estado new, un proceso en estado new pase a ready. Uno era que no estaba terminado de inicializar el proceso, pero el otro era cuando el proceso, a pesar de estar inicializado, el sistema no lo quería dejar empezar a ejecutar porque se consideraba que estaba muy sobrecargado en ese momento. Bueno, esa decisión de si el sistema está muy sobrecargado y entonces el proceso no pasa a estar ready todavía, la toma el planificador de largo plazo, ¿sí? Entonces el planificador de largo plazo mira la carga del sistema, si es que ese es un criterio que el sistema operativo está teniendo en cuenta, ¿no? Digo, hay sistemas operativos que no les importa mucho y es un dale que va. Pero si les importa, esa lógica está en el planificador de largo plazo, ¿sí? La carga del sistema, ¿sí? Qué tan estresado está el sistema, a veces se dice así. Nosotros a eso tenemos una definición especial, no tenemos nuestra propia definición, bueno, en realidad no es que está inventada en la cátedra, la robamos de algún libro, y esa definición es, le voy a escribir acá por si no aparece más adelante, el nivel de multiprogramación. ¿Está bien? El planificador de largo plazo determina y controla el nivel de multiprogramación. Ahora avancemos y si no está la definición, háganme acordar y vuelvo sobre eso. Mediano plazo. Ahí está el de mediano plazo, ¿sí? Está involucrado en los estados de suspensión, ¿sí? Entonces, decide cuándo un proceso tiene que ser suspendido o cuándo un proceso tiene que ser reactivado y llevado de vuelta a la memoria RAM. Y bueno, como se imaginarán, los tres estados que quedan aplican para el planificador de corto plazo. ¿Está bien? Bueno. A ver si acabo lo de
Sí, el nivel de multiprogramación. Entonces, el largo y mediano plazo, perdón, hago una corrección, ¿sí? El mediano plazo también forma parte de esta decisión del nivel de multiprogramación, ¿sí? Definen qué tan cargado está el sistema y en sistemas críticos suele ser muy relevante, ¿sí? ¿Cómo sería un sistema crítico? Un sistema crítico sería el sistema operativo de la computadora que maneja la central nuclear de Atucha, por ejemplo, ¿sí? Donde si un sistema se vuelve un poco más lento a la hora de tomar decisiones, tal vez eso genere un impacto en, no sé, no calcular, no enfriar más el agua y eso genera desastres de los cuales volver atrás sería un poquito complicado, ¿no? Entonces ahí importa muchísimo, ese sería un sistema crítico, controlar mucho que no quede sobrecargado, porque una sobrecarga lo puede hacer más lento o lo puede hacer colapsar, ¿no? Otro ejemplo de sistema crítico yo qué sé, el ejemplo del sistema de un avión, un respirador artificial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? ¿Cuál no es un sistema crítico? Y los que usamos nosotros, en general Windows, Linux, Mac, son sistemas pensados más multipropósito y no se usan de manera crítica, no están pensados para tener un nivel de criticidad alta, aunque algunos como Linux tienen como una variante de configuración para funcionar un poco más este tipo de manera crítica, como a veces se lo dice sistemas en tiempo real. Pero los que nosotros solemos usar en nuestro día a día no son sistemas críticos, ¿está bien? Y por lo tanto, ¿qué pasa? Miden el nivel de carga del sistema, miden el nivel de multiprogramación, pero no suelen tomar decisiones duras con respecto a eso. No suelen finalizar un proceso o prevenir que un proceso inicie por el hecho de estar sobrecargados. En general lo que pasa es que dejan iniciar procesos y se van cargando y se vuelven más lentos, pero uno puede seguir operando más o menos, ¿no? Imagino que es la experiencia de la gran mayoría de ustedes en algún momento de sus vidas que en su computadora Windows, Linux, Mac o en el celular les pasó que de golpe andaba muy lento y empezaron a cerrar pestañas o a matar aplicaciones, ¿no? ¿Por qué están haciendo eso? Porque el sistema está cargado, ¿no? Y el sistema no les dijo nada, simplemente es como Mero cuando lo mandan al infierno y empiezan a darle donas y donas y donas. El tipo acepta, 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 y hasta que en algún momento explota, o si no, sigue comiendo como un campeón, ¿no? Sería más o menos esa la analogía, ¿no? Ahora que pienso, ese sería un buen meme para agregar acá, ¿no, Fede? El de los sistemas no críticos se comportan así, ¿no? Tac, tac, tac. Ya lo anoté, lo haré como nota. Ponerlo como un comentario acá. Ah, lo puse acá, listo. Genio, Sí, sí, mira, sí. iba a Ahí hacer va. exactamente eso. Ahí va. Grande. Es más, si la tenemos a Celeste por ahí, sospecho que por ahí hasta lo agrega en algún momento próximamente y ya los próximos pibes lo pueden disfrutar. Celeste Sí, no es puede nada, ser. pero es una futura ayudante que hemos incorporado, que promete mucho. Es nuestra nueva Messi, digamos. Ponemos todas las esperanzas de la cátedra en ella. Eh, la estoy provocando a ver si habla, pero no se anima. Vamos a ver. Bueno, acá está la definición de nivel de multiprogramación. ¿Está bien? Esto. Para que tengan algo como bajado a tierra. Cantidad de procesos activos en memoria principal. ¿Sí? ¿Cuáles? Estos, los que están adentro del cuadrado rojo. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. Y bueno, a partir de acá y para el resto de la clase, nos enfocamos en el planificador de corto plazo, ¿sí? Que es el que más influye en el sistema operativo y es el planificador que todo sistema tiene siempre porque es donde hay que tomar decisiones sí o sí, ¿no? Uno siempre tiene muchos procesos y tiene que poder decidir quién es el próximo que va a ejecutar. ¿Sí? Acá ya, dentro de la lista de los procesos que están admitidos, ¿cuál es el próximo que va a ejecutar en la CPU? ¿Sí? Eso es lo que decide el planificador de corto plazo. ¿Sí? Acá están un poco algunas definiciones, ¿no? Esto es importante, ¿no? Cuándo se involucra, ¿no? Fíjense que son los mismos eventos que generaban un process switch, ¿no? Y tiene sentido porque si hay una interrupción en una syscall y el procesador se bloquea y tiene que venir otro, el próximo que viene es el que se ganó el derecho de poder
usar la CPU, ¿no? Esa decisión la tomó el planificador de corto plazo, que es parte del sistema operativo. ¿Está bien? Bueno, bien. Criterios para evaluar planificadores. Un segundo que tengo que sacar estos mensajes no leídos porque si no, mi toque me va a explotar. Listo, vamos a ir. En la parte que le sigue a esto y un poco la parte final de la clase, lo que vamos a ver es algoritmos de planificación de corto plazo. ¿Sí? Esto es, bueno, si tengo varios procesos para ejecutar y tengo una sola CPU, ¿cómo los ordeno y con qué criterio? ¿No? Entonces vamos a ver, ahora en un ratito, distintos algoritmos, cada uno con su propio criterio. ¿Está bien? Normalmente les pedimos que los conozcan y que hagan algún ejercicio, y a veces en los parciales les hacemos alguna pregunta relacionada a eso. Les pedimos que hagan un poco la dinámica de ver qué pasaría si hay un algoritmo particular y ejecutan un par de procesos, ¿no? Eso es la parte de entender cómo funciona el algoritmo, pero muy importante, el siguiente paso de todo ingeniero o ingeniera, si no el más importante, es, una vez que uno entiende cómo funciona algo, poder evaluarlo, ¿no? Y poder decir si sirve o no en un contexto en particular. Entonces, ¿cómo tomo ese tipo de decisiones? Yo ya conozco el algoritmo Round Robin, conozco el algoritmo FIFO, pero ¿cuál es mejor? ¿No? Más allá de que la clásica respuesta es depende, en realidad la buena manera es decir, bueno, yo tengo una serie de métricas que puedo tomar para, en un contexto determinado y con alguna prioridad de negocio, decidir cuál algoritmo es mejor. Y tal vez en un caso el algoritmo A es mejor que el B, y en otro caso el B es mejor que el A. ¿Sí? Entonces acá vemos una serie de criterios, que son métricas en realidad, para poder comparar dos o más algoritmos en un contexto determinado y poder decir, bueno, este es mejor en este caso. ¿Está bien? Entonces, estos criterios están en ambos libros. No son todos, pero son por ahí los que más nos interesa conocer. Y bueno, son los siguientes. Desde el punto de vista de las prestaciones orientadas más al usuario, tenemos tiempo de ejecución, tiempo de espera y tiempo de respuesta. Acá, en la explicación de cada uno la tengo que dar así al voleo, así que voy a ir al chat para escribir algunas cosas si quiero. El tiempo de ejecución es el tiempo que toma un proceso de que entra al sistema hasta que se va del sistema. ¿Sí? Tiempo de entrada, tiempo de salida, la diferencia, eso es. Si yo comparo, lo hago de la perspectiva de un proceso, ¿no? Entonces yo comparo un algoritmo y otro algoritmo con el mismo proceso, ¿no? Y en uno el tiempo de ejecución fue de 10 segundos y el otro fue 20, bueno, el primero fue mejor, ¿no? Porque mientras menor sea el tiempo de ejecución, más rápido ejecutó. A menor valor, mejor me fue. ¿Sí? Tiempo de espera es un subconjunto de eso. Es el tiempo que transcurre en todo momento en el cual el proceso estuvo en un estado que representaba esperar para ejecutar. ¿Sí? Hay un estado específicamente que es para eso, es el estado ready. ¿Sí? Entonces, la suma de todos los intervalos de tiempo que un proceso estuvo en el estado ready son todo el tiempo de espera que tuvo ese proceso. Y de vuelta, mientras más chico sea ese valor, mejor. ¿Sí? El proceso no entra al sistema para estar esperando en ready como un gil, entra para ejecutar. ¿Sí? Entonces, si está esperando es porque, por supuesto, no había tantos procesadores y el planificador, bueno, nada, decidió que tenía que esperar un rato. Pero no es lo ideal, no es lo que el proceso desea. Entonces, mientras menor sea ese tiempo, mejor. El tiempo de respuesta es el tiempo que, que implica entre que el proceso entra al sistema y da una primera respuesta. ¿Sí? ¿Qué significa dar una primera respuesta? Hacer una entrada-salida. La primera entrada-salida para ser más precisos. ¿Está bien? Tiempo de respuesta es una métrica que tiene sentido en sistemas interactivos donde hay un ser humano del otro lado. ¿Está bien?
Entonces, yo inicio una aplicación y la aplicación automáticamente me pone un cartel y me dice, tranquilo, estoy arrancando, aguanta los trapos. El tiempo que transcurrió entre que yo inicié la aplicación y la aplicación me dio una entrada-salida, lo cual le calma la ansiedad al usuario, es el tiempo de respuesta. ¿Está bien? Cuando ustedes ejecutan cualquier aplicación, no sé, miran el celular y levantan Instagram. Antes era con Facebook, pero Facebook no lo usan más, ¿no? Ustedes. Yo creo que si hago una encuesta y les pregunto cuántos usan Facebook, nadie responde porque los pocos que lo usan, por ahí les da un poco de vergüenza. Pero como ustedes inician Instagram, que también me dijeron que es una red social que ahora ya está quedando fuera de moda, aparece primero un iconito y después carga la aplicación, ¿no? Esa pantalla que aparece al principio, que en la jerga de eso se conoce splash screen. Uy, toqué un botón y no sé qué pasó. Es una pantalla que aparece con el logo de la empresa o del juego y que está un rato ahí hasta que de golpe entras a la aplicación, ¿no? ¿Por qué existe esa pantalla? ¿Por qué no te lleva directo a la aplicación? Porque si la aplicación tarda en iniciar, le muestro rápido algo al usuario para calmarle la ansiedad. Entonces, ¿qué fue lo que logré achicar al hacer eso? El tiempo de respuesta. ¿Sí? O sea, que es un poco de humo, ¿no? Porque no está, el usuario todavía no puede hacer nada, ¿no? Para los viejos usuarios de Windows, ese relojito de porquería, ¿no? En Mac, que hay una especie de arcoíris de colores, eso es achicar el tiempo de respuesta. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora lo vamos a ver en el diagrama de Gantt, eso, pero la explicación. ¿Para qué pasó acá? Veo que hay algunas dudas, pero sí, las está contestando, así que estamos bien. Bueno, entonces, nada, estas son métricas que me sirven para comparar, ¿está bien? Estas tres que vimos son desde la perspectiva de un proceso o un usuario, pero hay algunas que son más desde la perspectiva del sistema como un todo, ¿no? Acá hay dos que está bueno conocer, tasa de procesamiento y utilización de la CPU, ¿sí? Tasa de procesamiento está sencillo como cantidad de procesos por unidad de tiempo, ¿sí? Si yo mido un intervalo de 20 segundos y en ese intervalo de 20 segundos logré ejecutar dos procesos, ¿eso qué significa? Que empezaron y que terminaron, ¿no? Me parece que es precisamente en realidad los que terminaron, y no necesariamente que hayan empezado en ese momento. Habría que repasar la definición, pero me parece que es solo los que terminaron, y no necesariamente que hayan empezado. Pero bueno, terminaron dos en un intervalo de 20 segundos. Entonces, ¿qué tengo? Si en 20 segundos logré finalizar dos procesos, si hago la división, me da que tengo un proceso cada 10 segundos, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esa tasa de procesamiento, o 0,1 procesos por segundo, ¿no? Me da una métrica, ¿no? Si yo comparo dos algoritmos y digo, bueno, con este algoritmo tengo una tasa de procesos finalizados, ejecutados de 5 procesos por segundo, y con este otro algoritmo tengo una tasa de 10, ¿cuál es mejor? El segundo, ¿no? Logré ejecutar más en el mismo intervalo de tiempo. A más número, mayor número, mejor es el resultado. ¿Está bien? Y con la utilización de la CPU es el porcentaje de tiempo que estuvo ocupada la CPU durante un intervalo de tiempo. ¿Sí? ¿Cuál es el criterio acá? La CPU tiene que estar siempre ocupada, tiene que estar siempre haciendo algo. Si yo tengo procesos en mi sistema, pero están bloqueados en su gran mayoría, me va a ocurrir que durante un intervalo de tiempo la CPU no está siendo usada. ¿Sí? Entonces yo por ahí tomo esa métrica y digo, che, el 60% del tiempo la CPU estaba siendo usada. ¿Qué significa eso? Había un proceso ejecutando, pero en el otro 40% del tiempo no había procesos ejecutando, o por lo menos procesos iniciados por el usuario. Entonces, ¿qué pasó con la CPU? Estuvo ociosa, estuvo sin hacer nada,
lo que se conoce comúnmente como al pedo. Entonces, ¿qué me daría esa métrica? Me daría que en el intervalo de tiempo medido la CPU estuvo usada un 60% del tiempo. ¿Está bien? ¿Es bueno o malo? Y bueno, si yo comparo con otro algoritmo y el otro algoritmo me da que la CPU estuvo ocupada el 80% del tiempo, mejor el segundo, porque la aproveché mejor. Acá está bueno entender que no existe algo así como si la CPU está en un 60, en un 70, en un 80, si está más usada, entonces termina siendo malo porque se cansa más. En realidad, mientras más se use la CPU, mejor, pero si llega un momento que estoy en 99% y ya me paso de 100, ahí se va todo al carajo, ahí es todo muy malo. ¿Sí? Pero mientras estoy antes del 100%, mientras más mejor. ¿Sí? No es que, bueno, mejor que esté al 30 porque, no sé, calienta menos que si está en 40%. O sea, no se toma ese nivel de métricas, no se piensa de esa manera, ¿está bien? Por supuesto que si la CPU está al 90, 95%, es peligroso, pero no porque ya la CPU funcione mal en un 95%, sino porque si el sistema se carga un poquito más, ya se satura y ahí empiezan los problemas. ¿Se entiende la diferencia? Espero estar siendo claro. Nadie dice nada. A ver, ¿qué está pasando? Un segundo, ¿eh? ¿Se entiende la diferencia? ¿Ustedes están viendo lo que yo estoy haciendo ahora? Estoy compartiendo pantalla. Sí, sí, se ve. Sí, se ve. ¿Y ahora qué pasa, digamos? Uy, ¿dónde carajo me quedó esta encuesta? Polls. Acá está. Lanzar. Así participan, loco, porque no dicen nada. Vamos, los quiero ver contestando. Sí, no. Bueno, bastante. Ok. Gracias por participar. Ahí va. 92% entendieron la diferencia. Bien, seguimos. Muchas gracias. Bueno, estoy un poco como... Ahí va, volví. Pues yo estoy compartiendo toda la ventana, ¿no? O sea, si yo cambio acá, ustedes ven la Sí. página de TP, Sí, sí, se ve todo. Sí, creo que estás compartiendo el escritorio más que la ventana. el escritorio, pero ustedes ven, por ejemplo, O todo el Google Chrome. todo Google Chrome, porque no ven los menús, por ejemplo. Yo acá estoy abriendo menús de... No. O sea, sí, se ven los menús. Sí, se ve, sí, los vemos. Estás compartiendo pantalla, me parece. Pará, qué cosa, ¿no? Está bueno que lo sepa. Si yo abro, por ejemplo, una terminal, ¿la ven? No. ¿Sabes que no? No, 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 estás eso es compartiendo solo Chrome. el Chrome. Perfecto. Entonces solo Chrome. Listo. Me sirve. Si no, miedo, ¿no? ¿Qué opinan? Uno no sabe lo que está pasando y de golpe... Le pido una pizza Tenés y... el StarCraft abierto. ¿Cómo? Tenés el StarCraft abierto atrás. Claro, se dan cuenta y me dicen, che, dale, salió el StarCraft 2, ¿por qué jugás al 1? Y ahí yo tengo que explicar que, bueno, nada, el 1 me gusta más, el 2 también lo sé jugar, bueno, no importa. Bueno, otros criterios, ¿sí? Previsibilidad, equidad, no se miden tan específicamente, pero también están buenos. Vamos a hablar mucho de esto, ¿no? ¿Es justo un algoritmo con respecto a otro, sí o no? Bueno, vamos viendo. Entonces, acá una comparativa para una de las métricas, pero vamos a poder llegar a pedirles más de una, tal vez, en algún ejercicio y o parcial. Volvemos a ver nuestro querido y amado diagrama de Gantt. Esto es un diagrama de Gantt, ¿sí? Procesos, instante de tiempo. Los tres chamacos tienen para ejecutar esta cantidad de tiempo, ¿sí? Ejecuta el primero, este ejecuta 2, este ejecuta 2, este ejecuta 10, y acá los instantes de tiempo donde fue finalizando cada uno. Entonces, de golpe pasó esto con algún algoritmo de planificación que no conocemos, por ahora no nos importa, y tomamos la métrica y usamos como métrica el tiempo de espera. Entonces decimos, bueno, ¿cuánto esperó cada uno? Y bueno, el proceso A ni bien llegó al sistema en el instante cero, acá no está explicitado, ¿no? Pero todos los procesos llegaron en el instante cero, ¿no? Asumamos esto. El proceso A llegó al instante cero y ya empezó a ejecutar. Entonces, ¿cuánto tiempo tuvo que esperar? 0. ¿Sí? Mientras que el proceso B, que llegó en el instante cero,
tuvo que esperar 2 unidades de tiempo antes de empezar a ejecutar, ¿está bien? Entonces esperó 2. Entonces, para este algoritmo, con estos procesos, el proceso A se vio más beneficiado y el proceso C se vio más perjudicado, ¿no? Ahora, si yo para los mismos procesos cambio el algoritmo, ¿sí? Lo cambio, que ordena su forma de ejecución de una manera distinta, son los mismos procesos, con la misma carga de ejecución, primero empieza B, después C y después A, fíjense cómo se dieron los tiempos de entrega, ¿no? Ahora se vio perjudicado A, B salió ganador y C no tanto. Pero podemos hacer un análisis un poquito mayor sobre esto. ¿Qué opinan sobre esto? Si trato de mirarlo como un todo, ¿no? ¿Ustedes cuál creen que anduvo mejor? ¿Este algoritmo o este algoritmo? Si tratamos de mirarlo como la foto más general a nivel sistema. La primera. El De primero. arriba. El primero mejor. ¿Por qué? Hizo 2 procesos y a los 4 segundos. Y le quedó todo el resto para ser el último. Bueno, o sea, El tiempo, me el gusta tiempo de eso. espera promedio es menor. Bien, esa es otra. Están muy buenos los dos. O sea, si te vas al tiempo de espera promedio, acá se fue al carajo mal, ¿sí? Dicho de otra manera, está bien, a este lo benefició y a este lo perjudicó, distinto de acá, pero a este lo perjudicó muchísimo, ¿no? Acá al que peor le fue, esperó 4. Acá al que peor le fue, esperó 12, ¿no? Eso es un poco en palabras, el promedio fue mayor, ¿no? Y el otro criterio también estaba bueno, ¿no? Ahí vos me agregaste otra métrica, pero está bueno. Vos me dijiste, si yo miro la tasa de procesamiento y corto acá yo ya tenía 2 finalizados y acá todavía no. Interesante, ¿sí? También vale, ¿sí? Así que bueno, bien. Seguimos. A ver acá. ¿Puedo robar a alguien acá? No, no funciona esto. No. Ah, listo. Siguiente. Empezamos a ver algoritmos ahora sí, ejemplos de algoritmos de corto plazo. Vamos a ver algunos, hacemos un corte y después vemos otros más. A ver. El primer algoritmo, que también lo vamos a volver a ver en otros aspectos de la materia, es el FIFO, ¿sí? El primero que llega es el primero que ejecuta. ¿Está bien? Y acá, antes de hablar específicamente del algoritmo, que es una novedad, vamos a hablar un poco de esto que hay acá. Esto es una traza de ejecución de los procesos de ejemplo. ¿Sí? Proceso 1, 2 y 3, el instante de llegada en el que llegan al sistema. ¿Sí? Y acá lo que tenemos es trazas mejor dicho, ráfagas de CPU que van a ejecutar y ráfagas de entrada-salida. ¿Qué significa esto de ráfaga? ¿Sí? Algunos se van diciendo, bueno, debe ser el grupo de cumbia ráfaga que en los 90 formó parte de una revolución musical. Sí, pero también significa un intervalo de tiempo continuo en el cual el proceso estuvo solamente ejecutando instrucciones de CPU y usando la CPU. ¿Sí? O sea, el proceso tiene, perdón, no es algo en pasado, es algo más en presente. El proceso tiene en su código una serie de instrucciones que ejecutarlas le va a llevar 4 unidades de tiempo. Y en el medio, mientras va ejecutando sus instrucciones, no se bloquea, no hace otra cosa. ¿Sí? Entonces, tiene instrucciones que ocupan 4 unidades de tiempo, pueden ser segundos, pueden ser milisegundos, a nosotros no le damos mucha bola a eso, siempre estamos pensando en la misma unidad para todos los procesos. ¿Está bien? En general no son segundos, son unidades mucho más bajas, pero no le ponemos tanto foco a cuál unidad es. Entonces, el proceso va a ejecutar durante 4 unidades de tiempo instrucciones que van a implicar uso de la CPU y nada más, y después de eso va a ejecutar una última instrucción que va a implicar que se bloquee, ¿sí? Haciendo algo. Normalmente ese algo es una operación de entrada-salida bloqueante. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que acá hay una ráfaga de entrada-salida que va a ocupar 2 unidades de tiempo. ¿Sí? ¿Y qué está pasando en esas 2 unidades de tiempo? El proceso está bloqueado en este estado,
¿sí? Y el disco o el dispositivo de entrada-salida está haciendo la operación, ¿sí? Leyendo, escribiendo, recibiendo un mensaje, lo que sea, ¿está bien? Cuando esa operación va a termine, el código del proceso continúa con una serie de instrucciones que usan solamente la CPU y que ocupan una unidad de tiempo. Acá no estamos hablando de ciclos de ejecución de instrucción. La unidad es más grande, son varios ciclos de ejecución de instrucción. Es una unidad X, no sé, 1 milisegundo, ¿sí? Por ejemplo. Después de esto, ya está, el proceso no tiene más código y finaliza. ¿Está bien? Entonces, lo que vemos acá es un ejemplo de una traza de ejecución de varios procesos, y para un algoritmo, en este caso FIFO, y para una conformación que es que en el sistema hay una sola CPU y un solo dispositivo de entrada-salida, ¿cómo se va a comportar el algoritmo FIFO? ¿Está bien? Ese es el análisis que hacemos, y el análisis que ustedes van a hacer en la clase práctica del sábado que viene, no el otro, digamos. Bueno, hablé mucho. ¿Hasta acá se entendió? Todo esto antes de empezar a ver el ejercicio, pero ¿estamos bien? Sí, sí. Perfecto. Bien. Vamos a poner una carita. Y recupero un poco el aire, ¿no? A ver. Una duda, profe. Sí. En el sistema operativo, ¿cuántos algoritmos maneja y los va alternando de acuerdo a un criterio que el kernel sabe o está escrito a piedra que se usa este algoritmo y nada más? En general es lo segundo. O sea, cuando vos tenés el sistema operativo ejecutando, hay un solo algoritmo siendo usado. En general los sistemas operativos tienen un solo algoritmo, que suele ser complejo y que suele combinar varias estrategias juntas en el mismo algoritmo, pero uno solo. Algunos sistemas operativos como Linux, por ejemplo, vos podés configurarlo, te trae como dos alternativas de algoritmos y vos elegís cuál usar, y después cuando el sistema arranca ya está, usa ese. Pero, por ejemplo, este caso de Linux no se usa mucho, este segundo algoritmo que tiene. Linux tiene un segundo algoritmo más para sistemas de tiempo real o críticos, pero el uso más común que se le da, por ejemplo, va con el primer algoritmo. Así que en la gran mayoría de los casos tenés un solo algoritmo complejo que tiene como varias estrategias juntas y que no se cambia, digamos. ¿Sí? O sea, Pero viene bueno, de fábrica así. ¿Cómo? Viene de fábrica así y es ese. Exacto, exacto. Por ahí lo cambian en la próxima distribución, en la próxima versión del kernel. Ahí le agregan alguna mejora, digamos, o lo cambian, por ejemplo. Claro. Y nada, Windows tendrá el suyo, Linux tendrá el suyo, o sea, no son iguales, ¿no? En cada kernel de fabricante distinto, ¿no? Bueno. Entonces, si nuestro algoritmo fuera FIFO, ¿no? Es el más sencillo que hay. El criterio sería más o menos el que estamos viendo acá. Acá tenemos un diagrama de Gantt que ya fue completado con cómo ejecutaron los procesos. Hacemos un seguimiento rápido, ¿sí? El primero que llega al sistema es el proceso 0. Perdón, el proceso 1 llega al instante 0. En el instante 0, nos paramos acá, no hay mucha decisión de planificación que tomar. El planificador de corto plazo en realidad solo tiene un proceso en el sistema, no sabe que próximamente van a venir otros. ¿Está bien? Acá estamos teniendo una especie de tabla que nos muestra el futuro, pero la realidad es que los sistemas operativos no saben esto. ¿Está bien? Nosotros lo tenemos así como un ejercicio de qué hubiera pasado si. ¿Está bien? Entonces, en el instante 0, nada, ejecuta el proceso 1 porque no hay ningún otro para ejecutar y consume 4 unidades de tiempo haciendo uso de la CPU. ¿Está bien? Acá está usando la CPU, lo pintamos de un color, y en el instante 4 el proceso se bloquea haciendo una entrada-salida que consume 2 unidades de tiempo, que lo dibujamos de otra manera. ¿Sí? ¿Qué pasó en los instantes 1 y 2? Llegaron los procesos 2 y 3. ¿Está bien? Entonces acá lo que hacemos a veces, por comodidad, esto no es que sea una obligación, pero está bueno hacerlo, es dibujar la lista ready, acá, para abajo, en cada instante de tiempo a medida que va cambiando. ¿Sí? Entonces, en el instante 1 tenemos en ready al proceso 2 que está esperando.
¿sí? Llegó al sistema, pero no puede ejecutar porque la CPU es una sola en el contexto que estamos usando y está ocupada por el proceso 1. ¿Está bien? Entonces lo dibujamos en ready y espera como un campeón. ¿Sí? En el instante 2 llega el proceso 3 y, importante, tiene que ir al final. ¿Por qué? Porque el algoritmo es FIFO. ¿Sí? El primero que llega es el primero que ejecuta, entonces el proceso 2 llegó antes que el proceso 3. Entonces tiene que quedar antes en el orden. ¿Sí? Por tanto, cuando este chamaco se bloquea y el sistema operativo dice, bueno, le toca a otro, va a ready y dice, bueno, ¿quién va primero? El que primero llegó, el proceso 2. ¿Está bien? Entonces se ejecuta el proceso 2, se bloquea y así continúa todo el ejemplo. ¿Está bien? ¿Se entiende más o menos la idea? ¿Sí? Un poco ustedes cuando hagan algún parcial o alguna práctica van a tener que hacer un poco este dibujo, ¿sí? Para ver si entienden el algoritmo y aparte porque nosotros les haremos alguna pregunta sobre esto, ¿no? Bueno. Fácil esto. Sí. Ahí estaba respondiendo una duda de Lucas sobre ese punto anterior. Bien. Básicamente sí, en realidad él preguntaba por qué después de P2 no entraría P1 en lugar de P3. Lo que pasa es que P3 ya estaba en la cola de ready y cuando llega P1 no se reordena esa cola en este algoritmo. Simplemente es por orden de llegada. Entonces, como ya estaba en ese punto P3, P3 ingresa antes que P1. Bárbaro. Acá está, se estoy quedando acá, pero me había movido y no me había dado cuenta. Bueno. Otro algoritmo. SJF. ¿Sí? En su variante sin desalojo, en un rato vemos otra variante con desalojo. SJF significa, si tengo varios procesos esperando por ejecutar, voy a ejecutar aquel que tenga la próxima ráfaga más corta. ¿Qué significaba ráfaga? Esto acá. Esta pregunta aparece bastante. Siempre pensamos en la próxima ráfaga de CPU. ¿Está bien? Ese es el criterio que toma el algoritmo, la próxima ráfaga de CPU. No es que toma todas las ráfagas y las suma, no considera la ráfaga de entrada y salida tampoco, solamente la próxima ráfaga de CPU. ¿Está bien? Y de todas esas, la que sea más corta es la que va a ejecutar primero. ¿Sí? ¿Cuál es el criterio por detrás? Bueno, nada, tratar de que los procesos no esperen mucho, ¿no? Porque un proceso que la ráfaga más corta es el que mando a ejecutar primero, termina antes, ¿no? Ese es un poquito el intento del criterio. Vamos a ver que no es perfecto, pero es un poco la idea, ¿no? Entonces, tengo estos procesos, la tabla creo que es la misma de antes, no sé si cambió alguna cosa. Arranca este chamaco, ¿sí? Y ejecuta 4 unidades de tiempo, se bloquea como un campeón, hasta acá estamos como queremos. En el instante 1 llega el proceso 2, en el instante 2 llega el proceso 3, pero acá ya los ordenamos distinto. ¿Sí? ¿Por qué? Ya no es por orden de llegada. El proceso 3, su próxima ráfaga tiene 1, mientras que el proceso 2, su próxima ráfaga tiene 2. Entonces, por más que el proceso 2 llegó antes, el proceso 3 va adelante. ¿Está bien? Así que acá, cuando se bloqueó el proceso 1, el proceso 3 dice, yo voy primero como un campeón. ¿Sí? ¿Se entiende el criterio? ¿Sí? Creo que acá no sé si vuelve a haber una decisión parecida. Proceso 1 comparado con proceso 3, proceso 1 tiene una unidad y el proceso 3 tiene 2. Entonces claramente va el proceso 1 primero. ¿Sí? Acá justo coinciden en que aparte el proceso 1 llegó antes, pero no es un orden de llegada. ¿Está bien? Bueno, ¿se entiende esto? Nada, es un criterio un poquito más elaborado, un poquito más interesante. 2 cuestiones a mencionar que me parece que van a aparecer acá. Sí. Hay una pregunta que es muy importante, que no sé si la mencionaste ahora, pero que la hizo Nico, que dice,
¿El criterio de orden para el uso de las entradas-salidas es el mismo que se usa para los procesos? No. Claro, Cada no. vez que haya entrada-salida, siempre es FIFO para la entrada-salida. El primero que pide la entrada-salida la usa y no se reordena. A medida que un proceso pide entrada-salida y no puede utilizar porque hay otro proceso, ese proceso va a ser el siguiente, que sería el caso acá, en el instante 5, cuando el proceso 1 está usando la entrada-salida y el proceso 3 ya está listo. No importa quién llegue después o qué pase, va a ser el proceso 3 el que continúe porque fue el primero que pidió la entrada-salida en orden. Los algoritmos son solamente para el uso de CPU. FIFO, JF y los que veremos son solamente para el uso del CPU. Gracias por ahí. Ah, tenemos 85 participantes, che, qué bueno. Seguimos. Sobre este SJF, veamos un caso particular, ¿no? Van a venir en mi sistema 6 procesos, ¿no? Con distintos instantes de llegada, cada uno con distintas CPU, ¿no? Fíjense este ejemplo. Llega el proceso 1, empieza a ejecutar como un campeón, ¿sí? Mientras esté ejecutando el proceso 1, llega el proceso 2, ¿sí? En el instante 1, acá en el medio, ¿sí? Tiene 6 para ejecutar. Y antes de que termine el proceso 1 de ejecutar, antes de que pueda venir el proceso 2, llega un proceso 3. ¿Sí? Ahora tengo 2 esperando. Antes de que termine el proceso 1, tengo 2 esperando, el 2 y el 3. ¿Sí? El 3 tiene menos, una ráfaga más chica, entonces va primero. Así que el 6, por más que llegó antes, tiene que esperar como un campeón. ¿Qué pasa si antes de que termine el proceso 3, ¿sí? Y le toque finalmente al proceso 2, llega un nuevo proceso también con una ráfaga más chica que el proceso 2. Entonces el proceso 4 también ejecutaría antes. ¿Y qué pasa si eso se repite varias veces más? ¿No? Tenemos a un proceso 2 que, es cierto, de acuerdo a la regla estricta del algoritmo, tiene una ráfaga más larga que el resto, tiene que esperar. Pero si hacemos un análisis un poquito más profundo y terminamos pensando en la equidad en términos de que, che, tuvo que esperar un montón, tal vez no está tan bueno que haya pasado esto, ¿no? Imagínense si esto se prolonga hasta el infinito y más allá. En un proceso, en un sistema operativo, tranquilamente pueden aparecer procesos nuevos todo el tiempo. ¿Y cuándo terminan de aparecer procesos nuevos? Vaya uno a saber. ¿Sí? Entonces, esto que se dio acá por un intervalo de tiempo reducido, en realidad podría ser un intervalo de tiempo grande y podría ser potencialmente infinito. ¿Está bien? Entonces, a este problema de que un proceso pueda terminar esperando mucho tiempo o infinito, porque hay otros que se colan adelante por el criterio del algoritmo, ¿sí? Pero que hay uno que queda muy perjudicado, le llamamos starvation, ¿sí? Inanición en español. En este ejemplo decimos que el proceso 2 sufre de starvation, ¿sí? ¿Cuál sería el concepto detrás de esta explicación? El proceso 2 podría eventualmente no ejecutar nunca. Y inanición significa morir de hambre, ¿no? El proceso 2 podría potencialmente nunca ejecutar porque siempre llegaron procesos nuevos que tenían ráfagas más cortas. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que este algoritmo, que está bueno, sufre de este problema y tiene esta gran desventaja. ¿Sí? Importante entender lo siguiente. Starvation es algo que podría pasar, ¿sí? Potencial. El hecho de que yo tenga el algoritmo SJF en un sistema no significa que inmediatamente voy a tener starvation en algún proceso. ¿Sí? Tal vez no pase nunca. ¿Sí? Starvation es una condición que se da con un algoritmo como este, no es el único, y aparte una forma en la cual los procesos llegan al sistema y sus atributos y lo que tienen para ejecutar, ¿está bien? Es algo que podría pasar. ¿Ok? Bueno. Acá está la definición. ¿Sí? A un proceso se le niega la posibilidad de usar un recurso por la constante aparición de otro de más prioridad. Acá lo estamos viendo específicamente con la CPU, pero podríamos aplicar este concepto para otros recursos. Esto lo veremos más adelante. Y bueno, nada, podemos considerarlo como una desventaja de este algoritmo. ¿Qué opinan sobre el algoritmo FIFO? ¿Podría el algoritmo FIFO sufrir starvation?
una vez que está en la cola, ya No, mantiene su nunca. lugar. Tendría que haber un algoritmo, un proceso infinito para que el resto tenga starvation. Porque al nunca terminar, el resto Claro. quedaría en starvation. Pero es medio un caso tirado de los pelos. No, pero está bueno lo que estás diciendo porque nos permite mencionar otro caso. Está bueno eso. Ahora en un ratito lo profundizamos, pero en este algoritmo y en SJF también puede pasar eso que vos dijiste, que es monopolizar la CPU, que es otro problema. Que es que el proceso no se bloquee nunca y no le pinte salir nunca de la CPU. Un while true infinito. Ese es otro problema que este algoritmo y SJF pueden sufrir y que en otros que vamos a ver más adelante se ataca, digamos. Así que está bueno que hayas dicho eso. Pero bueno, efectivamente FIFO no sufre starvation, ¿sí? Un proceso tendría que estar llegando en el DeLorean, ¿sí? No estoy escuchando las risas. No las escucho. Es que están todas en silencio, Esteban. Eso es lo más probable. La madre, póngame un emótico, muchachos, póngame algo. A ver. Yo quiero hacerme el payaso. Ahí va. Gracias, gracias. Punto para Lucas y para Esteban Vieira. Anotá, Fede. ¿Sí? Ambos tienen un punto para el parcial. Digo, el proceso tendría que llegar en el pasado para llegar antes, porque el algoritmo ordena por ese criterio, ¿no? Claramente. Bueno. Otro problema que sufre este algoritmo de CJF, que está bueno, pero tiene problemitas. ¿Sí? Ya vimos Starvation, pero miren esto. Bueno, en realidad acá no lo vamos a introducir, acá vamos a introducir la solución. El otro problema que tiene este algoritmo es el siguiente. Piensen, llevémoslo un poco a una bajada a tierra. Estos procesos ejecutando son programas que cualquiera de ustedes podría haber programado en un lenguaje de alto nivel como C, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Un lenguaje, declaro una variable, pongo un if, recorro un vector, una lista, le cambio un valor, mando un mensaje, hago todo eso. ¿Cómo carajo puedo yo saber que el programa va por 4 unidades de tiempo no bloquearse? ¿Cómo sé cuánto dura una sentencia de alto nivel como un if? ¿Cómo sé si al haber un if va a ir por el lado del verdadero o por el lado del falso? Todo eso es imposible saber. Entonces, en realidad, un sistema operativo no puede saber de antemano la próxima ráfaga de un proceso. No lo puede adivinar. Porque depende de lo que haga el proceso en ese momento y sería imposible de calcular aún analizando las instrucciones del proceso. Así que este algoritmo tiene una segunda ventaja, que es que no se puede implementar en su versión original porque es imposible de saber qué va a ser un proceso. ¿Está bien? Sobre todo en aplicaciones complejas como las que nosotros manejamos en nuestros sistemas operativos multipropósito. Si yo tuviera un sistema operativo de una cafetera donde se corre un programa que tiene 3 tipos de instrucciones y no existe la entrada-salida, bueno, probablemente mirando las instrucciones yo pueda saber cuánto va a durar, ¿no? Pero en los sistemas multipropósitos complejos con multiprogramación, saber las duraciones de las próximas ráfagas de CPU o de entrada-salida es imposible. ¿Está bien? Así que este algoritmo, y cualquiera que mire la próxima ráfaga, en realidad no se puede implementar en su versión pura. Pero podemos hacer una cosita distinta, que es lo que estamos viendo acá. Esto que estamos viendo acá. Si yo no puedo saber el futuro, ¿qué es lo que puedo hacer? Estimarlo, señoras y señores. ¿Sí? Porque no tenemos el DeLorean todavía. Entonces podemos hacer lo que hace todo buen economista y decir, bueno, la inflación próxima de este año en este país va a ser de 60%. Y como siempre sucede, termina el año y efectivamente fue ese número, ¿o no? Y esto fue otro chiste, ¿no? Claramente. Yes. Pero bueno, ¿qué hacemos? La estimamos, ¿no? Estimamos, aproximamos la futura ráfaga, y la única manera de aproximar el futuro es mirando al pasado, ¿sí? Esto igual está bien hacerlo, aunque a veces no funcione tan bien. Y acá estamos viendo una fórmula que se llama fórmula de promedio exponencial, pero yo en el libro la vi como la de la media exponencial, pero debe ser la misma cosa. Es un término la fórmula es la misma, digamos. En esencia, lo que hace esta fórmula es
mirar la duración de las ráfagas del proceso pasadas, las que ya ocurrieron, las va registrando y las mete en una formulita, ¿sí? Entonces esa fórmula le da la duración de la ráfaga futura, pero es una estimación, ¿sí? Que tiene un grado de error, obviamente, ¿no? Y el concepto de base es, yo asumo que te vas a comportar en el futuro más o menos como te venís comportando en el pasado, ¿no? Si tenés ráfagas grandes, esta fórmula va a dar una ráfaga estimada futura grande, y si son chicas va a dar una chica, ¿sí? Esa es un poco la idea de esta fórmula, que parece medio compleja, pero en realidad no lo es, ¿sí? ¿Qué son estos valores? Acá están explicados, ¿no? Para estimar la ráfaga del instante n más 1, miro la ráfaga real, T es la ráfaga real del instante pasado, miro la ráfaga estimada del instante pasado, que como yo la estimé la tengo en algún lugar guardada, y ambos los multiplico por un factor y después los sumo. ¿Está bien? Este factor es un alfa, que es constante y que varía entre 0 y 1. ¿Sí? Y nótese que acá lo multiplico por el alfa y acá lo multiplico por 1 menos alfa. ¿Está bien? Tenemos un ejemplo acá. Tenemos el ejemplo gráfico. Eso significa de que si el alfa es 0,6, yo estoy ponderando la ráfaga real pasada con una valoración del 60%, y 1 menos 0,6 da 0,4, entonces estoy ponderando la ráfaga estimada en un 40%. Entonces, si se dan cuenta, lo que está pasando es que ese alfa representa el peso que le voy a dar a la ráfaga más reciente, y de manera inversa el peso que no le voy a dar a la ráfaga estimada, ¿sí? Y jugando con esos valores, poniendo un alfa cercano a 1 o cercano a 0, yo voy a poder decidir si quiero darle más peso a la ráfaga estimada, perdón, a la ráfaga real, con valores más cercanos a 1, o si le doy más peso, que no significa ignorar, solo darle más peso, a la ráfaga estimada, ¿no? Con un alfa más cercano a 0, ¿sí? Porque un alfa más cercano a 0 me da un valor acá más cercano a 1. ¿Está bien? Más o menos hasta acá me siguen la lógica como sintáctica de toda esta cuestión. Ahora vamos a ver un ejemplo real. Sí, sí. Ráfaga actual es la que acaba de ejecutar y va a estimar para la próxima. No, correcto, yo estimo la próxima ráfaga que no ejecutó, estimo su duración, digamos. Yo tengo la última que tardó 2 ciclos perdón, 12 unidades de tiempo en el CPU. Sí. Okay. Este sería T sub n. Exacto, la inmediatamente anterior. Esa info está toda guardada en el PCB, ¿no? Exacto, exactamente. Entonces, cuando hagan un poco de práctica el sábado, donde hagamos práctica, van a hacer algún ejercicio donde van a meter números acá y hacer las cuentas. A nosotros no nos importa que se sepan de memoria esta fórmula, pero sí que puedan poner un par de valores y sacar un par de conclusiones. Entonces, en la práctica van a tener que usarla una o dos veces y hacer un par de cuentas y ver qué pasa. ¿Está bien? Pero nos adelantamos un poco a qué pasa con valores altos de alfa y qué pasa con valores chicos de alfa, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo que muestra un poquito de eso, ¿sí? Presten suma atención a esto. Tenemos un proceso que vino ejecutando, las barras azules fueron las ráfagas reales, ¿no? Que fue ejecutando un proceso a lo largo del tiempo. ¿Está bien? Y en las líneas negra, verde y roja son las estimaciones que fue haciendo el sistema operativo de acuerdo a esta fórmula. ¿Está bien? Acuérdense que cada vez que hago una estimación, yo no sé de cuánto es la ráfaga, por ejemplo, esta de 8, hasta que no ocurre. Yo la estimo antes de que ocurra. Y después ocurrió, y bueno, vemos cuánto me equivoqué de la estimada con respecto a la real, ¿no? Pero ya está, ya pasó. Acá yo estimo la próxima, y después ocurre la ráfaga, y vemos qué pasó. ¿Está bien? Entonces, acá tenemos dibujado qué pasa con un alfa. Fíjense, vamos a pararnos un segundo en el alfa de 0,5. El alfa de 0,5 es justo
el caso intermedio, donde pondero de igual manera la ráfaga real inmediatamente anterior y la ráfaga estimada inmediatamente anterior, ¿no? Ese es el verde, ¿no? Fíjense que cuando estima le pifia, no es preciso, ¿no? Acá estimó que iba a ejecutar acá, y en realidad ejecutó acá abajo, ¿sí? Acá estimó que iba a ejecutar acá, y nada que ver, en vez de 4 ejecutó 8, ¿sí? Va estimando y le va pifiando. Fíjense cómo acá el verde, con el correr del tiempo, cada vez las estimaciones, si bien no predicen el futuro, están cada vez más cerca de la realidad. ¿Se ve esto? Acá hay un pifie tremendo, obviamente, ¿no? Estimé 8 o 9 y el tipo ejecutó acá abajo. Entonces ahora yo pregunto, ¿eh? ¿Qué podemos concluir del alfa en 0,2, la línea roja? ¿Sí? ¿Cómo se comporta el estimador, digamos, ¿no? En este sentido? ¿Quién se anima a esbozar algún análisis? Y cuando casi es más. ni reacciona. O sea, ¿Cómo? casi ni reacciona. Bien, casi ni reacciona. Si tuviéramos que expresar un calificativo en términos de velocidad, ¿dirías que reacciona muy rápido o dirías que reacciona muy lento? No, que es lento y Lento. es lento. Sí, sí, Ahí sí. va. Porque miremos un poco esto, ¿no? Si las ráfagas son grandes, el estimador se está acercando a los valores, ¿o no? O sea, va para el camino correcto, ¿o no? Pero la velocidad a la que se va acercando es mucho más lenta, la pendiente, que este. Miren el negro, que es el caso extremo. Automáticamente se vino acá arriba. ¿Sí? Así que uno es más lento y otro es más rápido. Podríamos empezar a concluir, ¿no? Pero ¿es eso lo mejor entonces? O sea, ¿me conviene entonces un estimador como el 0,8 que se acomoda rápido, que reacciona rápido? ¿O tiene algún problema este estimador? Le da mucho peso a los outliers. Si salta uno una vez, ya te baja la ráfaga, ya piensa que la siguiente también van a Bien. ser igual de bajas. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo pasó eso? ¿En qué barra Por pasó? ejemplo, en el tercero antes del último, hubo uno muy bajo y el otro respondió, tipo, cambió mucho. Exacto. Acá, ¿no? O sea, si yo miro, está muy bueno eso, si yo miro todas estas barras de acá, ¿no? Las últimas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ráfagas, el 90% de esas ráfagas estuvieron en 10 unidades de tiempo, ¿no? O sea que el proceso tuvo ráfagas largas. Tuvo un outlier, que fue muy distinta, pero la mayoría fueron por acá. Entonces, reaccionar con tanta violencia generó un pifie terrible acá, ¿o no? Mientras que un algoritmo lento no tuvo un pifie terrible acá, ¿no? Bajó un poquito, pero no le pifió tanto. ¿Se ve la diferencia? Entonces, tampoco es que reaccionar lento es malo. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Como siempre, todo depende, ¿no? Entonces, antes de llevarlos un poco a la conclusión más masticada, digamos, ¿no? Es importante ver que... Se me fue lo que iba a decir. Ah, sí, ahí va. Más que los outliers, lo que pasa con el alfa es que... Pensemos un poquito qué pasa acá. Si yo pongo un valor de alfa grande, le estoy dando mucho peso a la ráfaga inmediatamente anterior. ¿Estamos de acuerdo con eso? La ráfaga real inmediatamente anterior. Por eso este cambio es tan brusco acá, ¿sí? Porque la inmediatamente anterior marco acá. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy asumiendo? Estoy asumiendo que tu próximo comportamiento va a ser muy parecido a lo que recién acabas de hacer. Y ignoro toda la historia previa, cuando le doy mucho peso al alfa. Ahora, ¿qué pasa cuando invierto y el alfa lo pongo muy bajo y entonces le doy mucho peso a esto? Ahí reaccioné lento, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque el estimado inmediatamente anterior, ¿qué representa en realidad? ¿Quién me puede responder esto? Es un arrastre de todo lo que fuiste ejecutando. Exactamente. Si yo tuviera que reemplazar esto por la fórmula que lo resuelve,
¿qué variables metería acá? El instante real anterior, el n-2, y el estimado. Y si reemplazo el estimado, ¿qué pongo? El anterior real del n-3. Entonces, es el arrastre de toda la historia. O sea que acá yo le doy un peso más fuerte a la historia en general de la ráfaga del proceso. Mientras que acá miro con más fuerza lo último que acaba de pasar. ¿Se entiende el criterio? La diferencia entre poner un alfa grande y un alfa chico. ¿Sí? Entonces, ¿qué alfa me conviene? Y bueno, depende de cómo se comporten los procesos en un sistema, ¿no? Tal vez si los procesos tienen una estabilidad en su comportamiento, me conviene tener un alfa parecido a este, que no le dé tanta bola a los casos raros. ¿Sí? Pero por otro lado, si tengo unos procesos por ahí un poco más inestables, por ahí me conviene reaccionar con un poco más de velocidad por las dudas, porque bueno, nada, la tendencia no vale, digamos, tanto, ¿no? Casi que si yo dijera que estuviéramos en un país como Argentina, pondría un alfa como este, y si estuviéramos en un país como Estados Unidos, pondría un alfa como este. Igual estoy siendo demasiado político, ¿no? Digamos otro país. Nueva Zelanda, por ejemplo. Ese también es un país muy... Igual me gusta mi país, sépanlo. Que quede grabado esto. Por favor, soy crítico, pero me gusta mi país. Sigamos. ¿Se entendió más o menos esto? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Ese alfa siempre está configurado de una forma o el sistema operativo de alguna forma en el tiempo le va indicando después, o se va indicando a sí mismo que conviene modificarlo y lo va cambiando? Depende mucho, está buena la pregunta, depende mucho de la implementación. La verdad que en la teoría que nosotros estudiamos del libro no hay un análisis sobre... Está mostrado como que el alfa es estático, digamos, en el libro, y eso es una implementación posible, pero tranquilamente podrías tener un sistema que de acuerdo a lo que ve que está pasando lo acomode. O sea, podría ser eso, tipo, el tipo ve que le está recontra pifiando las estimaciones, y entonces acomoda un poco el alfa y lo hace más conservador, por ejemplo, yo qué sé. Así que depende, la respuesta es depende de la implementación. Cuando nosotros hacemos ejercicios te vamos a dar un alfa fijo, digamos, pero en la vida real podrías tener algo que el sistema operativo lo va cambiando. Podría ser tranquilamente. A mí me hicieron esa pregunta recién Esteban en el chat, y pensando, me traté de imaginar un sistema ¿Respondiste lo operativo. mismo? Si no, estamos mal. No, por eso, es similar, pero no lo mismo, porque en realidad lo que estaba pensando era un contraejemplo de un sistema operativo que sí cambia el alfa a medida que ejecuta, y no se me ocurrió ninguno. Por lo cual tal vez se puede configurar, pero una vez que está en ejecución. Yo pensé como una variable, ¿no? Una variable de entorno. Sí, en ejecución. O un valor de configuración. Sería un sistema operativo que intenta mejorar el grado de precisión de sus estimaciones, mirando su propia estadística, armándose su propia estadística del grado de error que está teniendo con el tiempo, y acomodándolo un poquito y viendo qué pasa, digamos, ¿no? Tiene cierta especie de inteligencia propia. Bien, voy a buscar a ver si ahí existe ya en algún lado. Estaría bueno hacer un TP que implica hacer algo así. ¿O no? Estaría bueno. Después le voy a decir a los Sí, chicos la verdad que sí. que agreguen esto al TP, a ver si les parece. Digo que es una idea de los chicos del curso de los martes, así que el resto de los alumnos los van a mirar bien, digamos. Bueno, seguimos. No, igual, bienvenido a las preguntas, obviamente, ¿no? Siempre hago estos chistes, pero no con malicia, digamos. Bueno, pará, Sony 20. ¿Cuánto falta acá? Ron Robin. Estoy yendo medio rápido. Víctor Ron Robin. Y faltan muchos que pasan rápido, pero no tanto, digamos. Bueno, hagamos uno más. Y hacemos un corte. ¿Está bien? Este. Y el pibe va y viene, va y viene. Bueno, ¿se acuerdan del SJF? Bueno, volvió en forma de con desalojo. ¿Sí? Entonces, no le habíamos dado mucha bola a este tema del desalojo hasta ahora, pero ahora introducimos una nueva categoría de algoritmos que pueden ser con desalojo. ¿Sí? En un par de slides aparece la definición, pero acá ya lo presentamos. ¿Cuál es la idea? SJF con desalojo elige el proceso de la ráfaga más corta, pero cuando llega a este proceso con una ráfaga corta, no solamente lo va a ordenar en ready, sino que
antes se va a fijar si esa ráfaga corta de ese proceso que está llegando no es incluso más corta que el proceso que está ejecutando. Y si llega a ver que es así, en lugar de ponerlo en la lista ready primero, va a expulsar, mejor dicho, desalojar al proceso que está ejecutando. ¿Sí? Bajo el criterio de que el que llega tiene una ráfaga más corta que él, incluso, entonces lo saca de la CPU. ¿Sí? Ahí tenemos un process switch no deseado, ¿sí? Porque el proceso no quería claramente, ni a palos, salir de la ejecución, y ni siquiera se bloqueó el proceso. ¿Está bien? Pues acá tenemos un ejemplo forzado al principio que debería mostrar eso con mucha claridad, ¿no? Arranca el proceso 4, llega al instante 0 como un campeón, empieza a ejecutar, ¿sí? Y en el instante 1 llega el proceso 2 con una ráfaga de 2 unidades de tiempo. Entonces estamos parados acá, llega el chamaco proceso 2, ¿y qué onda? El sistema operativo dice, bueno, SJF ¿cuándo desalojo? La ráfaga del proceso 2 es 2. ¿Es más corta que la del proceso 1? Sí. Entonces lo desaloja. Pero con un detalle importante. La comparativa se hace no contra la ráfaga completa del proceso 1, que hubiera sido 4, sino que lo hace contra el remanente, con lo que le queda al proceso 1. Entonces la comparación que se hace acá, y esto anótenlo en algún lugar, ¿es la ráfaga 2 del proceso 2 menor que 3, que es lo que le queda al proceso 1 por ejecutar? Como la respuesta es sí, entonces el proceso 2 desaloja al proceso 1. ¿Qué opinan? ¿Se entiende? Porque ahí dije varias cositas. ¿Lo podrías repetir, profe? El proceso 2 llega en el instante 1 al sistema con una ráfaga de 2. ¿Sí? Entonces el algoritmo de SJF cuando desalojo compara dicha ráfaga contra el proceso que está ejecutando, ¿sí? Y particularmente contra lo que le queda al proceso 1 por ejecutar. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando acá? Un segundo. A ver, ¿qué tenemos acá? Vamos esto. No, qué quilombo, soy infeliz. ¿Qué me pasa esto? A ver, bueno, pongo negrita. ¿Y ahora qué hago? Uy, la puta que lo parió. Ah, esto tengo que hacer. No. Refrescamos la página. Esta arregla todo siempre. Perfecto. Ahí va, listo. Entonces tenía el proceso 1 que tenía 4 para ejecutar, ¿no? Lleva ejecutados 1. Pero llega el proceso 2 que tiene 2. Entonces la comparativa, ¿cuál es? ¿No? El algoritmo dice, compara al proceso 1 de 4 que tenía para ejecutar, ejecutó 1, entonces le quedan 3. Compara eso contra la ráfaga del proceso 2. ¿Está bien? Que es 2. Como eso da verdadero, ¿está bien? Esto es igual a true. Entonces, desalojo. ¿Qué significa eso? El proceso 1 que llegó al sistema expulsa al proceso 2 que estaba ejecutando. ¿Qué pasa con el proceso 2? El proceso 2 va a ready. ¿Sí? No es que queda bloqueado el proceso 2, porque no hizo una operación bloqueante. Entonces continúa listo para ejecutar justo donde lo quitaron. ¿Sí? Y el proceso 1 va a running con total felicidad. ¿Sí? ¿Ayudó un poco esto? Si no, repreguntame. ¿Eh? Sí, se entendió por mi parte, sí, un poco mejor. Entonces intento Esto, reubicar. esto lo hace únicamente cuando llega un proceso nuevo a la cola, ¿no? O sea, yo lo que digo es, por ejemplo, estoy ejecutando uno de 4 y en la cola tengo, bueno, sí, tendría que ser, porque el otro se va ejecutando y queda con menos. Está buena la pregunta. No, Cuidado. está bien. Pero Lo pensé para. mal. Te expresaste bien porque me sirve. Este algoritmo
todos los algoritmos se ejecutan siempre que llega alguien a la cola de ready. Pero cuidado, porque a ready vos podés llegar por ser un proceso nuevo, como lo veíamos acá, o podés llegar porque te desbloqueaste. Cuidado con eso. ¿Está bien? Entonces podría llegar a pasar que un proceso se desbloquea, va a ready, y su próxima ráfaga es más corta que lo que le queda al que está ejecutando. Así que no solo puede ser expulsado, desalojado del procesador por un proceso nuevo, que vino de acá, sino que también un proceso que está ejecutando podría ser desalojado por un proceso que se desbloqueó. ¿Está bien? Siempre y cuando su próxima ráfaga sea más corta que lo que le queda al que está ejecutando, lo expulsa como un campeón. ¿Está bien? Así que tu pregunta no podría haber venido mejor. Tiene que ser sí o sí menor, ¿no? No menor igual. Perdón, no te estoy escuchando, no sé si estás bajo vos o te tengo bajo yo. Puede ser que sea yo. ¿Ahí se escucha? O igual. Se escucha bajo, pero a ver, dale, intentá. A ver. A ver ahora. Ahora Sí, creo sí. que tenía bajo. Ahí está, tenía bajo. No, preguntaba si es únicamente menor o menor igual el tiempo. Supongo que menor. Menor. Sí, sí. Hay una razón para esto, que es que el menor igual están empatados. Uno podría decir, bueno, pero ¿lo reemplazo? La realidad es que el ejercicio de hacer un process switch es una tarea administrativa que al sistema operativo le toma tiempo y le implica consumir recursos. ¿Sí? Porque el sistema operativo, para poder administrar, para poder hacer el cambio, tiene que poder ejecutar. ¿Sí? Y cuando el sistema operativo ejecuta en la CPU, como la CPU solo puede tener un proceso o cosa a la vez, cuando está el sistema operativo no están los procesos. Por lo tanto, esta tarea administrativa que el sistema operativo todo el tiempo hace, en realidad se desea que sea lo menor posible. ¿Sí? Es como la burocracia de una institución. Tiene que existir, es un mal necesario, pero deseamos que sea lo más corta posible, porque si es mucha termina siendo peor, ¿no? Nosotros tenemos un término para eso, que lo vamos a introducir en algún momento, que se llama overhead, que habla un poco de esta burocracia usada por bueno, voy a escribirlo no académicamente esto, que por mucho tiempo el LSO usando la CPU en sus tareas. Así que que se involucre el sistema operativo para hacer un proceso switch que implica usar la CPU, actualizar estructuras, cuando en realidad el proceso tenía la misma ráfaga que el remanente, no lo amerita. Entonces es un no. ¿Sí? Bueno, bien. Entonces vimos el SJF, sin desalojo y con desalojo. El sin desalojo, cuando llegaba el proceso, es el mismo ejemplo. A ver si era... Era el mismo ejemplo. Acá, fíjense, el proceso llegó en el instante 1, 2 es menor que el remanente, ¿sí? Pero estábamos en la versión sin desalojo, por lo tanto, el 2 espera en ready, ¿sí? La misma tasa de procesos en versión con desalojo generó que el proceso 1 sea expulsado de la CPU en el instante 1, ¿sí? Y tuvo que ir a esperar como un campeón. ¿Está bien? Bueno. Hasta acá llegamos con esta primera parte de la clase. Falta la segunda. ¿Sí? Voy a dejar de grabar. Adiós.